Ok, perfecto. Entonces, ¿tienes alguna duda respecto a la asignación? Pues más que todo es como el paso a paso para elaborar el protesto. Más que Ah, todo, cómo serían los requisitos. ok, perfecto. Sí, me imagino que pudiste ver la asignación de la tarea, pero no has podido revisar todo el material que te proporcioné. Exacto, sí, sí Entonces, revisé la asignación. perfecto. Entonces, por eso tal vez hay algunas cosas que tenés bastantes dudas. En el material igual va todo la parte del contenido, y ahí vos a partir, pues, qué sé yo, del articulado que igual tenés en la ley general o en la ley yo le digo siempre así completo porque ya me acostumbré, pero porque sé yo, en el 143, en el 144 de la misma ley general de títulos valores habla sobre lo que es el protesto. Entonces, de todas maneras, vamos a iniciar con eso, hablando un poquito del protesto para que puedas estar un poquito más clara al finalizar la sesión sobre la tarea, sobre la asignación. En último caso, cualquier dudita previo al vencimiento de la misma, me lo haces saber, ya sea que me escribes o me llamas y tranquila, yo te oriento. De Ok, todas formas, ok, si profe. por Está alguna bien. razón no te da el tiempo suficiente para poderlo hacer igual, acordate que ya nos queda solo esta próxima semana para poder cerrar pues esta asignatura. Hoy estuve también reunida con la profesora Blanquita, también lo tiene contemplado para el próximo sábado. Aún no he determinado si tu examen lo voy a hacer teórico o va a ser a través de trabajo. Si en último caso decido hacerlo por trabajo, yo te lo estaré diciendo el día martes, que nos conectemos, martes, ¿verdad? Nos toca, martes. Nos toca miércoles y jueves. Miércoles y jueves, ok. Entonces el miércoles, exacto, aquí lo tengo. El miércoles yo te estaría orientando el mismo para que ya lo vayas trabajando y quede listo porque es el sábado que me lo tienes que entregar. Pero Sí, el porque ya sábado, sería ojo, el final, el sábado, eso. el sábado, y también la de la profesora Blanca, ella me estuvo preguntando si vos venías a la universidad y yo le dije que sí, que vos venías a primera hora y vienes a recibir clase de Derecho Procesal Laboral y de Seguridad Social, que hoy ya estás libre a las 10. Dijo que iba a Sí. hablar, no sé si ya te lo comunicó, para que a esa hora ella te va a aplicar el examen. Después que No, no salga. me lo ha comunicado todavía, pero como yo me conecto con ella los martes, seguramente ese día me va a decir, porque me dijo que primero me iba a mandar una evaluación sobre lo que hemos abordado para después concluir ya con todo. Sí, ella te va a aplicar el examen de forma presencial y te lo va a aplicar después de tu hora clase. Yo igual, Ah, el ok. día miércoles que nos conectemos, yo te estaré confirmando si va a ser el trabajo. El trabajo yo te lo estaría habilitando posiblemente entre miércoles y jueves para que tengas el tiempo, porque yo necesito que vos me entregues ese trabajo antes de la 1 de la tarde. O sea, Ok, temprano, el día sí, sábado, para poder, vos sabes que la gente de registro académico y el director o la vicerrectora se van al mediodía. Entonces yo necesito dejar entregado eso, porque eso fue sí, lo que para que se hablamos, pueda, exacto, para que se pueda reportar y dar inicio el para que se lunes reporte ya 17, sí. exacto, inmediatamente ya la siguiente semana, 15, 16, no, 15 creo que es sábado, ya sería 17 que estaríamos iniciando con la siguiente, porque las que te corresponden, que ahora se te va a sumar las otras tres. Tres son las que se Sí, te... sí, así sería. Perfecto. Entonces, dicho eso, pues igual, en el caso de que sea un examen práctico, un examen presencial, pues lo puedes hacer ese mismo día que estés por estos lados, el Ok, día no sábado. hay ningún problema. Está bien. Ok, perfecto. Entonces te voy a compartir, vamos a ver, espero seleccionar la que nos corresponde ahí, la del protesto, que es para que puedas avanzar un poco en cuanto a la temática. A ver, a ver, quiero ampliar ahí, se nos pone raro, por ahí está. Sí, Entonces ahí sí, tenemos, ok, la parte del protesto, si, cuando tengas calma y revises el material, porque yo sé que ya hasta ayer te lo subí a la plataforma, sí, lo esta revisé parte, a grandes rasgos en realidad. sí, me imagino, ya Sí, te lo subí creo yo por la tarde. Entonces ahí vamos a hablar, esta unidad corresponde a lo que es el cheque, el pagaré y el protesto. Son tres figuras o tres títulos valor que estamos incorporando en esta unidad. Ahí ya vamos un poco más a la velocidad, en el sentido de que tiende a veces a confundir porque leer, por ejemplo, ver y estudiar los elementos personales de cada uno de estos títulos valores tiende a veces a confundirte.
Y imagínate si solo la sesión pasada estuvimos hablando de la letra de cambio y estar analizando cada elemento, cada característica de la letra de cambio. Entonces, a veces tal cual la ley te lo señala, es bastante amplio y a veces no es siempre de fácil comprensión. Entonces necesitamos a veces ubicarnos, a veces ejemplificar para que ustedes puedan entender y captar y sobre todo diferenciar el uno del otro. Eso es muy importante. La idea es hablar un poco sobre el antecedente de lo que es el protesto, concepto, definición, utilidad, plazo y requisitos del protesto. Veremos nosotros si nos da tiempo un poco abordar la parte de lo que es el pagaré y lo que es la parte de los cheques. Lo de los cheques es bastante súper amplio y aún así consideré que era súper demasiado pesado ponerte más material del que te había compartido. Entonces ahí vos vas a ver que va en varios folletos, uno donde se desarrolla toda la parte del protesto, uno donde se desarrolla la parte del pagaré y otro lo que es los cheques. Pero pues todavía me quedé con bastante información de qué compartirte, pero vamos a tratar pues de abordarlo lo más que podamos. Entonces, como un antecedente, podemos decir que el protesto se remonta desde los siglos XVI. El primer protesto que se registró fue el día 5 de octubre de 1339, imagínate, en Genova. Otro que se hizo igual el 14 de noviembre de 1483, que fueron, digamos, las primeras, digamos, información que tenemos sobre la existencia de esta figura o de este título, valor. Entonces ya se incorporó en las ordenanzas francesas para el comercio terrestre como punto de partida la figura del protesto. Sin embargo, fue hasta 1673 con la ordenanza francesa para el comercio terrestre donde se comienza a regular el protesto con una leyenda que debía decir que la aceptación de la letra de cambio debía insertarse en las mismas letras y que el protesto no podía sustituir por ningún acto. Eso como tal siempre se tenían que poner dentro de estos títulos valores. Entonces, siendo preciso señalar es que a partir de estas disposiciones, todas las figuras y todas las regulaciones respecto al protesto como base del antecedente o la evolución histórica que ha tenido conforme todos estos años en cuanto a las normativas vinculadas a la letra de cambio, pues la tenemos de 1673 que se dio en Francia. Esa fue, digamos, el punto de partida de las primeras normas en materia escrita que regulaba la figura del protesto. Posteriormente hubieron otras ordenanzas francesas que recogieron a través del Código de Comercio, por ejemplo, francés en 1807, porque todo se dio en Francia, como que fue la cuna, la cual dio origen o al nacimiento de lo que es el protesto. Y a partir pues, de esa base legislativa, pues otros países han incluido como parte de su tratamiento esta figura dentro de los títulos valores. Entonces, los primeros antecedentes los tenemos a partir digamos, del siglo XIV, las primeras regulaciones a partir del siglo XVI. Esto pues se da pues, como parte de algo novedoso, pero que tenía que ver mucho en la garantía comercial o la facilidad también comercial que se podía dar dentro de este gremio. Entonces podemos decir, en resumen, y aquí nada más es leyenda de todo el antecedente, y aquí si nosotros nos ponemos, porque ya aquí es la parte del antecedente en Nicaragua de la existencia del protesto, pues en el Código de Comercio, que fue aprobado en 1869, se regulaban ciertos actos jurídicos que nada más trataba de dar seguridad a las partes, a los intervinientes, cuando no existía una aceptación expresa sobre la voluntad o sobre la obligación de ese título valor. Y entonces a veces, porque también consecuentemente se dan pues las faltas de pago de las mismas, específicamente más cuando se dio la figura de la letra de cambio de las libranzas conocidas en sus inicios. Con la promulgación del Código de Comercio que todavía tenemos vigente, aprobado el 30 de abril de 1414, aquí tengo una idea cuánto tenemos ya de existencia de este código, a pesar de que en la parte comercial son una de las áreas del derecho que ha tenido bastante evolución en todos los sentidos, tanto normativo como procedimental.
penosamente todos esos cambios en el día a día no se han incorporado en la ley. Y bueno, creo que ya merece que sea revisado y que sean incorporados estas normativas internas. Entonces, cuando ya se da este código de comercio, pues se incorporan como parte de la naturaleza formal el pagaré a la orden y el cheque, pero no obstante, debido al tiempo, no se incorporó por alguna razón la parte del protesto, sino que esto posteriormente se vino agregando como algo especial dentro de esta materia. Entonces, ya ahí hace referencia a la Una promulgación. pregunta, profe, ¿quiere decir que el protesto fue de manera adicional después de la letra de cambio, el cheque y el pagaré? Exacto, ya como que se vino poniendo como costumbre de que tal vez no te ponían la aceptación, el lema de aceptación dentro de la letra de cambio que la discutimos bastante Sí, en la sesión anterior, que sí, tenías con que. la letra de cambio quedé bastante clara, le comento, sí, Súper. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por alguna razón había alguna modificación en la letra de cambio y pues aquí en este caso no había, tal vez, había alguna modificación que no era aprobada por el deudor, en este caso, para hablarlo lo más sencillo, entonces comenzó a hacerse uso la palabra del protesto. ¿Ya me ya, entiendes? Eso ya, sí, ya entiendo. ¿ya? Se vino incorporando como una nota adicional, tanto en la letra de cambio como en los cheques, pero Ya, no existía la figura como tal del protesto. Entonces, ¿y qué es el protesto? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña definición. El protesto no es más que un acto jurídico realizado por un notario público. Por eso, al final, nosotros damos fe. Por eso debemos de actuar siempre con ética y con transparencia, porque nosotros somos funcionarios que estamos dándole validez a un documento sí, jurídico, y si nosotros damos fe de haber tenido, por ejemplo, muchos se nos dan las famosas certificaciones, es algo similar a eso, tal vez no existe un original y nosotros le ponemos a una copia de vieja data que damos fe que lo tuvimos a la vista y tal vez el documento es inexistente. esas ¿Ya? son las certificaciones, creo que se le llaman razón de fotocopia, algo así, ¿verdad? También a eso. Se le pone la razón de fotocopias igual que nosotros damos fe de que lo cotejamos con el original, que lo tuviste a la vista, ¿verdad? Y que de conformidad pues a la ley de copias y fotocopias, que es una ley también viejísima, antigua, Sí, damos fe de que la tuvimos a la vista, ¿ya me entiendes? Y con eso pues automáticamente pues las instituciones te reciben la documentación, sea esta administrativa o sea esta judicial. Hay, sí. perdón, notarios que le pone como la auténtica, ¿verdad? Una autenticación Sí, de sí, así la he visto con diferentes notarios, como le comentaba, como razón de fotocopia o auténtica. Sí, una auténtica, ¿qué te quiere decir? Que esa copia es auténtica e íntegra a su original. Damos fe de eso. Entonces, ahí es donde entra la figura del protesto y por tanto nosotros, ahí como siempre, que nos involucran consciente o inconscientemente, con o sin permiso, ¿verdad? Y te lo digo general, porque hasta por hoy, hasta el certificado de vecindad o así, o de soltería famoso cuando te vas a casar civilmente, y quien le corresponde emitir ese documento para poder dar fe que los contrayentes están libres de un contrato de matrimonio civil y dan fe de eso, ahora eso le corresponde al registro civil de las personas. ¿Y qué sucede y cuál es ahora la práctica de hace como 3, 4 años atrás? De que ahora nos remiten a los contrayentes primero ante el notario público para que sean los comparecientes que den fe y digan ante el notario que ellos son solteros y que no han contraído matrimonio con ninguna persona en ningún departamento del país o por lo menos en lo interno del país. ¿Por qué? Porque ya con solo eso, los registradores se lavan las manos y dicen, nosotros no emitimos, aquí vinieron con un documento notarial, un notario da fe que yo soy soltero y me voy con eso. Cualquier responsabilidad ahora nos imputan al notario, entonces para que sepas cómo es que viene la cosa y más obligaciones nos van generando. Entonces, la figura del protesto, retomando el tema, Beatriz, el objetivo es acreditar de manera eficiente o fehaciente que tiene valor, que tiene un valor, ¿verdad? Ese título valor, y que ha sido presentado por el tenedor en los términos establecidos por la ley, ya sea para su aceptación o su pago,
y que el mismo ha sido negado total o parcialmente. Asimismo, podemos decir que es una condición sine qua non para que el portador del documento pueda ejercer la acción de regreso contra el librador y el endosante u otros obligados, excepto cuando mediante la cláusula sin gasto o sin protesto u otra palabra o alguna leyenda similar que esté escrita en el título y firmada por el liberador, un endosante o un avalista, se dispensa al portador de levantar el protesto. Entonces, por falta de aceptación o por falta de pago, perfectamente pues se puede poner esa leyenda, cualquiera de las que mencionamos. Esto sin perjuicio de que el portador presente el título dentro del plazo prescrito y realice los avisos que hubiese dado según el artículo de el 144, en este caso se aplica. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué es lo que podemos decir que es un protesto? A ver. Entonces podríamos decir que el protesto es como, bueno, haciendo la referencia que me ponía, es como la autorización de otro título o valor, Ujú. porque veo aquí también que dice que es a falta de aceptación o de pago podría quedar negado total o parcialmente, lo que indica que el título o valor quedaría sin validez, siempre y cuando no cumpla con este requisito que el protesto lo haga hacer valer, pues. Exacto, exacto. Y automáticamente pues dispensa al portador pues de levantar el protesto por falta de aceptación o por falta de pago, que es lo que dispone el 144. Entonces, el protesto como tal es un acto jurídico realizado por un notario público a El requerimiento. protesto como tal, podemos decir entonces que es la acreditación de un título o valor exacto, Exacto, dependiendo del que sea, por ejemplo, la letra de cambio, así, exacto. el cheque, el pagaré, pero tiene que estar acreditado. Así es. Y ahí Ah, o ok. sí tiene que ser ante un notario público. Sí, O sí, sí o sí tiene que ser ante notario público, porque pues a requerimiento del portador del título, ¿verdad? Ya sea en este caso pues el tenedor, ya sea el librado, porta ese título de valor que tiene como objetivo acreditar de manera eficaz, como ya te había dicho, los derechos que tiene el tenedor y que porta pues el título. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que los protestos tienen una utilidad. Hay doctrinarios que varían en cuanto a una que otra, pero en su mayoría de doctrinarios estudiosos de la materia han coincidido que la parte del protesto, perdón, sirve en primer lugar para demostrar la actitud negativa del librado del aceptante que no quieran ellos aceptar o pagar el título valor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando no te quieren poner, vos sabés que dijimos en letra de cambio que debe de haber la aceptación. Ajá, ¿y qué pasa exacto, si al final la una aceptación? aceptación. Exacto, ¿y qué pasa si al final se llega a la fecha del vencimiento? Porque yo te dije, la aceptación se puede hacer al momento de que se extiende la letra de cambio o bien hasta la fecha del vencimiento. Entonces, ¿qué Que pasa? tendría, que para esa aceptación era como decíamos que hay un plazo no mayor de los 12 meses o un año. Exacto, exacto. Sí, Entonces, ¿qué pasa si aún pasado ese tiempo, decíamos nosotros, que eso allí lo dejamos? ¿Qué pasa si en ese tiempo no se expresa la aceptación? Entonces viene el protesto. Ahí es donde se agrega. Entonces ya van. entonces, sí, entonces con el protesto sí se podría, tendría validez, aunque haya transcurrido ese Exacto. tiempo. Exacto, es ahí donde le das el valor al documento que como no te pusieron la aceptación para poder servir como un medio de documental de prueba en la vía jurisdiccional, vas ante notario para que efectivamente ellos, a través de esa figura del protesto, adquiera valor legal, valor jurídico. Lo Entonces, acreditan y le dan otro término de plazo, entonces. puede ser o simplemente lo haces para efecto de irte directamente a la vía jurisdiccional, pero normalmente se hace para demostrar efectivamente cuando un juez mira un documento que va bajo protesto ante un notario es porque digo, entonces aquí fue obligado el librado a que aceptara porque no lo quiso hacer dentro del título valor. Y por tanto, al no firmar su aceptación, ese dinero no lo puedes recuperar o el valor del título no lo puedes recuperar. O sea, es la obligación que representa ese título valor.
Exacto, más que todo es para recuperar el dinero. Exacto, exacto. O sí, para recuperar el dinero de la obligación anteriormente Sí, dada. él Sí, sí, estuvo renuente, rehuyó simplemente aceptar o pagar el título de valor y pensó en no hacer la aceptación, me libre de la obligación. Pero entra en juego en ese momento lo que es el protesto y por eso es que nosotros damos fe efectivamente que la obligación sí se generó y que en este caso el librado se había comprometido a a pagar la misma en el tiempo pactado. Entonces, sí, también ¿para qué sirve el protesto? Pues simplemente para precisar el estado del título de valor en el momento del protesto y determinar consiguientemente las personas obligadas. Entonces, ante la figura del protesto, ahí se determina quién es o quién es la persona obligada de poder pues, pagar el monto establecido del valor del título. También sirve ya. para ejercitar la acción cambiaria ejecutada, que era lo que estábamos diciendo, sin el protesto y sin una aceptación no se puede exigir esa obligación. ¿Sí o no? Sí, así Entonces, sería, porque es el protesto el que le está dando también ese respaldo al título exa- valor para poder recuperar lo, por así decirlo, la inversión, pues, antes exacto, de la obligación, sí. perfecto. Entonces ahí podemos decir y contra quién va. Es también un meritorio aclarar, Beatriz, que la importancia del protesto es porque a la falta de aceptación o pago solo puede acreditarse el juicio por medio del protesto, por medio de la acción notarial, formulando en tiempo y forma ni prueba documental, ni de testigo, ninguna otra prueba puede tener mayor valor que la figura del protesto. Sí pueden unirse, pueden adicionarse otros medios de prueba, pero en sí, para que adquiera ese documento, ese título de valor, la validez legal ante un proceso judicial, debe de ir el protesto en el Sí, título de valor, ¿verdad? Es sí, lo que en términos procesales se domina, y esto siempre para la figura de los protestos lo aplican, prueba pasada. Y eso me imagino que ya las has escuchado en otras materias. sí, sí, ya la he escuchado. Entonces, este es el valor que se le da cuando presentan la letra de cambio como un protesto. Entonces, para el órgano jurisdiccional, ya dentro del proceso civil, le dominan prueba tasada. Entonces, Sí, aquí, ahí me comí una C, fíjate, ahorita que te estoy leyendo la presentación, sí, como como dice. quién se dirija, pues aquí yo la pondría contra quién se dirige el protesto. Bueno, aquí por falta de pago, que ya lo dijimos, se dirige contra el girado librador, aceptantes y sus avalistas. Pues en el caso ya hablamos también del avalista. La Sí, avalista, acordate que normalmente siempre es el banco, ¿sí o no? el banco, la El banco, institución exacto. bancaria, sí. Exacto. Por falta de aceptación, se endereza únicamente contra el librador. En el caso que no esté la aceptación establecida, pues a través de la figura del protesto, pues se le da el valor legal establecido. Sería directamente entonces, profe, contra el acreedor. Exacto, Ah, sí. exacto. Entonces, ¿a dónde figura o dónde nosotros podemos ejecutar el protesto de un título valor? Entonces, aquí claramente en la presentación pueden ver que el título valor debe de protestarse en el lugar de presentación, ya sea para su aceptación o para su pago. En este caso, si la persona contra quien se dirige la acción o debe levantarse el protesto no es localizada, la ley señala que en este acto jurídico pueden causarse contra sus dependientes o contra algún vecino. Imagínate la trascendencia que tiene el protesto en estos documentos. Esto es porque la finalidad del protesto es comprobar de manera auténtica que el documento fue presentado en el tiempo oportuno. Abarca hasta terceras personas el protesto, Sí, afecta hasta porque terceros, sí, hasta terceros, porque hasta de vecinos habla. de todo. O sea, imagínate, Sí, primero te recurren ante los familiares, que a veces con sus orejas frías pueden estar, ni sabe de lo que anda haciendo el familiar. Y después el susto, imagínate con un vecino, que ahí pues de cierta manera yo cuestionaría un poco, no tendría que por qué. sí. ¿A vos no te Yo gustaría creo que más a que vos no todo te sería con la familia, podría ser. todavía con la familia, aún así vos Sí, sabés que a veces estás divorciada de ciertos familiares
Y como que aún así, Sí, que de repente y de la nada te generen una obligación, peor un vecino, que puede ser que con el vecino me comunique y en a notificarle a nosotros que se va a levantar ese título bajo protesto y solamente para poder dejar sentada la obligación que tiene esta persona, como que tampoco. Por eso es importante al hablar y adelantarnos un poco y entender esta parte del por qué se genera responsabilidades para terceros. Es importante hablar de las características del protesto. Entonces, las características en primer lugar, y algo que es propio en todos estos títulos valores, es el acto solemne. ¿Por qué? Porque en la medida que es extendido ante un notario público en documentos separados, el cuerpo del título sobre el duplicado o en caso necesario en una hoja adherida a ello, si el protesto no se efectúa, la acción de regreso tiende a caducar. Ya, o sea que no, ya ahí simplemente se le establece el periodo de vida que tiene el título de valor y está ahí nomás termina. Entonces, el protesto es claro, según el articulado que está en el 258 y 259 de la Ley General de Títulos de Valores, es que vos en el mismo título de valor podés reflejar, perdón, la figura del protesto o bien le podés agregar una hoja adicional ya a la letra, en este caso, pues al título valor, o sea, de una letra de cambio, sea cualquiera de las clasificaciones que ya conocemos, se le puede agregar una hoja adicional y ahí se plasma el protesto, ¿ya? Y esto lo hace el notario. Otra característica que es un acto público. ¿Por qué? Porque el protesto se dirige a comprobar aspectos importantes inherentes a los derechos cambiarios, acto al cual tienen acceso las partes vinculadas al título y con intervención de la autoridad notarial. Hacer un acto solemne y público no puede ¿Ya? Es un acto público, aún así se haga con un notario. Sí, exacto. Sí, Así, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque acordate de que desde el momento que este es aplicable hasta para la familia y hasta para los vecinos, ya levantar el protesto te deja pues, la Ley General de Títulos Valores, la opción de que si vos no podés ejecutar el protesto de ese título valor porque no logras ubicar la dirección de la persona contra quien se dirige la acción, vos podés levantar el protesto en la jurisdicción de tu dependiente o de tu vecino. Entonces, al final, eso te lo hace público, ya desde sí, ese punto. ¿Ya? sí, Entonces, sí, no solamente quedan entre las personas ahí involucradas en cuanto al acto, qué sé yo, ahí no solamente está la parte del obligado, o la parte del librador, el del librado, de la balista. Aquí es del conocimiento de todas las personas que pueden salir involucradas del mismo. Desde ese punto de vista, es solemne por la intervención del notario, pero sí, es público porque efectivamente se puede presentar como un medio de prueba, un proceso, y eso usted sabe que queda expuesto y queda a la vista. Una tercera característica que es un acto auténtico. Es un acto auténtico porque en la medida en que el notario, mediante su intervención y autorización, certifica la falta de aceptación, porque eso es lo que hace el notario en un protesto, certifica la falta de aceptación o pago del título por parte del librador. Nosotros damos fe que la persona obligada no cumplió con esa responsabilidad. Por eso es que le da autenticidad a ese documento, a ese título, y le damos ese valor jurídico. Dice que el gasto del protesto y de otros que sean legítimos correrán a cargo de los obligados indirectos. Imagínate, ¿quiénes son los obligados indirectos, Beatriz? las terceras personas. Por Las ejemplo, así pobres como estábamos, familias. la familia, sí, la misma familia y hasta los vecinos. Sí, ahora Sí, bien, más que ahora un acto bien. auténtico, también diría yo de que, bueno, como una característica, no sé si aplica, es como, tiene autonomía propia también el Ajá, protesto, ajá, ¿verdad? Es un acto autónomo. sí, exacto. Ahora bien, Sí, ojo, si bien es cierto como esto atañe y eso vaya y se entiende la responsabilidad de esos terceros, dice que cuando vos firmas una letra de cambio para efecto de que
no asuman estos terceros, la familia, el vecino, no asuman el gasto, ¿verdad? El gasto de forma directa de lo que es el protesto, o sea, los gastos prácticamente del notario, porque estos son los Sí, gastos del notario que va a realizar el protesto. Si vos no le querés generar esa obligación a la familia, vos tenés que poner desde un inicio en la letra de cambio sin protesto, ¿ya? sí, Entonces, si esta persona estipula una cláusula en el título de valor que diga sin protesto, ¿cuál es el efecto que produce respecto a todos los asignatarios y el portador que hace formalizar el acto a pesar de ello? Y los gastos quedan a su cargo, ¿qué quiere decir? O sí, el dueño y el responsable de la obligación es el que tiene que asumir el costo del protesto, no lo hacen los terceros. O sea, pueden tener un efecto, se puede realizar el protesto, pero los terceros no pagan los gastos del notario, lo va a querer asumir él si vos le pones sin protesto ahí, en la letra de cambio. Caso contrario, si no se lo pone, ya sabes que la persona requerida para el protesto, según la jurisdicción, es la persona obligada de pagar. pero eso hay que dejarlo estipulado, sí, Hay que dejarlo estipulado, para pero que ya te pueda, digo, sí, exacto. para que pueda ser válido también. Sí, si es una letra de cambio y la letra de cambio dice sin protesto y esta persona no quiere firmar la aceptación y genera la obligación que no ha pagado, aunque vaya a recurrir y vaya a levantar el protesto ante los familiares, según lo dispone en la Ley General de Títulos y Valores, ellos no se obligan a pagar ese protesto. Igual el que siempre la persona obligada de la deuda, esa es la persona que tiene que pagar el protesto, pero le tienen que poner eso. Si no se lo Sí, pone, no surte efecto, las personas están obligadas. Algo muy importante, Beatriz, es que el protesto se extiende en papel sellado, ¿ok? Se sí, extiende en papel sellado, no se hace ante un papel común. Entonces se tiene que hacer con toda acordate que dijimos que es solemne. Al ser un solemne, es un documento formal, y no indica. podría hacerse en papel común y poniéndole los timbres fiscales equivalentes a un papel sellado. Exacto. Hoy por hoy te Eso lo sí, permiten sustituir, antes no te lo permitían. Antes te sí, decían que si no venían en papel testimonio no te lo aceptaban, pero algunas diligencias comenzaron a ser flexibles en la vía jurisdiccional y si vos lo presentabas aún un escrito de un documento tamaño común, pues tamaño legal común, tenías que poner la carga fiscal para darle la validez. Hoy por ah, hoy, ok. en los juzgados te requieren de que cuando vos presentas las copias de ley que se da en todo proceso, esas copias de ley también le tenés que poner el timbre fiscal. En original se la tenés que dar el valor. Entonces te lo Sí, piden, sí. aún con las pruebas las copias que quedan para la contraparte. Entonces, tiene que llevar todas esas formalidades según la ley común para todas las actuaciones notariales, ¿ya? Porque este es un acto natural. Como notario no podemos dar fe de algo sino ante documento o ante papel debidamente legal, en este caso un papel testimonio. Sí, es que es independiente porque un acto jurídico. Exacto. Y por eso, al Sí, ser en un papel testimonio debe de ir siempre, en su mayoría. Yo he hecho muy pocos protestos, te puedo decir en mi experiencia notarial ya, creo yo, 20 años, pero siempre lo he hecho en un documento adherido, no dentro del mismo instrumento, porque como lo tenés que hacer ante papel testimonio, prefiero hacerlo adjunto, sin dañar en sí la originalidad del título valor. ah, ya, ya, ya. Como, sí, como adicional, como un anexo. Exacto, como un documento anexo al título valor. Sí, Bueno, dentro de las fechas y los momentos del protesto, ahí puedes ver por qué es importante que para ello hablar de que el plazo para todos los actos relativos a la letra de cambio, pagar a la orden en los cheques y en particular la presentación a la aceptación o al pago y el protesto no pueden hacerse más que un día hábil, más que un día hábil. Por eso es que ahí tenés que en la fecha hay varios casos o momentos del protesto que la ley señala que el protesto se levanta por falta de aceptación. Ah, eso ya lo manejamos. Debe de realizarse dentro de los 2 días subsiguientes a la fecha de presentación del título de valor.
Ok, pero siempre antes del vencimiento. Entonces, se entiende entonces en virtud de eso, de que el acto como tal relativo debe de celebrarse el protesto siempre un día hábil. Porque ahí te habla de fecha y te habla de 2 días, pero puede ser que sea un viernes y sea un sábado. Entonces, al darse un día hábil, un día inhábil, acordate que la ley te hace referencia a que se tiene que hacer en un día hábil, si estás dentro del término. En estos títulos no se admiten días de gracia, ni legales, ni judiciales. Entonces, tiene que efectuarse indistintamente del día que corra o que considere que hay algún tipo de asueto decretado, nada, el tiempo o el término corre siempre. Entonces, las formas y los plazos para la aceptación, para el pago y protesto, así como las formas de los demás actos necesarios para el ejercicio o la conservación de los derechos en materia de letra de cambio, de pagarés a la orden o de cheques, se regulan por la ley de cada país porque es independiente y se debe de levantar el protesto o verificarse el acto de que se trata. Entonces, para ello, mientras el protesto, que es por falta de pago, puede hacerse el mismo día de la presentación o entre los 2 días subsiguientes, puede hacerse previo al vencimiento y que tiene que ser un día hábil. Ahora, el tercer punto que pueden ver ahí, que dice que dependiendo de la forma de vencimiento, ya sea el día fijo o a fecha cierta de su vencimiento, la presentación para la aceptación del título de valor es potestativo, puesto que puede hacerse la presentación un día hábil antes del vencimiento. Por eso yo te decía, si son 2 días posteriores, ¿verdad? A la fecha de presentación, y te hablo de un viernes y un sábado, entonces te dice la ley que para hacer el protesto debe ser un día hábil. Pero ese día hábil no es que lo vas a hacer hasta el día lunes, o sea, no lo hiciste el viernes, el siguiente día fue inhábil, no lo puedes hacer y lo vas a hacer hasta el lunes. No, debe de ser un día antes del vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenés ahí día viernes para realizar el protesto. No sé si me captas ahí. Sí, 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 sí le entendí ahí, profe. Ok, perfecto. También para entrar a la parte de los mecanismos del protesto, es importante también que recordé siempre, eh, Beatriz, que los requisitos del protesto están del 262 al 264 y te habla que debe de contener la fecha y el lugar en que se practica, el nombre del requirente y las personas requeridas y el requerimiento hecho como tal. Debe de contener las respuestas obtenidas a los motivos por los cuales no se obtuvo ninguna, en el caso de que no figure, ¿verdad? La anteriores. La firma del notario y de la persona con quien se entiende el protesto o la expresión de su imposibilidad o residencia a firmar, porque hay unos que tal vez lo ubicaste, ¿verdad? Dentro de la parte de la jurisdicción, pero el notario levanta el protesto y no te lo quiere firmar. Entonces, perfectamente se puede poner en el documento la razón del por qué la persona obligada no quiere pues, recibir la parte del protesto. Entonces, en el protesto se debe de expresar si es del acto, la búsqueda que se hizo del lugar del pago, de la presentación, y si estuvo o no presente quien debía aceptar o pagar. Entonces, ahí se tiene que reflejar quién está presente al momento del acto del protesto. Si el protesto, Siempre es exigido que tienen que estar presentes siempre las partes.